En fin, nada más, señor presidente. Gracias, señor Hernández Carrón. Pasamos a sustanciar a continuación la segunda pregunta que forma parte de este segundo punto del orden del día. En esta ocasión, la pregunta es formulada por el señor Garrote Ledesma por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que dispone de 3 minutos para formularla. Cuando usted quiera, señor Garrote. Gracias, presidente. Señor Carrón, bienvenido. Voy a tranquilizarme un poco. Y, bueno, yo primero quiero reconocerle el trabajo de su departamento respecto a los presupuestos, porque hace poco menos de un mes, en esta misma comisión, nos dijo que los presupuestos era complicado hacerse, porque estaban sobre arenas movedizas, no se había reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no había senda de déficit, no había techo de gasto y era complicado. Y, bueno, en 15 días, por lo visto, los tenemos, por lo cual eso debe ser un trabajo arduo de su departamento, el cual yo creo que hay que reconocer. Mire usted, señor Hernández Carrón, cuando hablamos de presupuesto, lógicamente, se habla de dos cuestiones, evidentemente, los ingresos y los gastos. Habitualmente siempre nos centramos más en los gastos por cuestiones, yo creo que obvias. Pero también es cierto que son los ingresos reales los que van a decidir que unos presupuestos vayan en un sentido o en otro, según permitiendo atender las necesidades, en este caso, de los extremeños y de Extremadura, lógicamente en función de la ideología de quién los hace y de los objetivos que se marca el que los hace, en este caso su gobierno, el Gobierno del Partido Popular de la señora Guardiola. Los fondos de los que se disponga en cada ejercicio y las reglas establecidas para su gestión son los que permitirán que los gastos en las partidas presupuestarias que se consideren con mayor o menor solvencia puedan realizarse. Yo no tengo que explicar, lógicamente, ni a usted ni a esta comisión cuáles son los tipos de ingresos que recibe la comunidad autónoma, pero yo creo que no está mal de recordar las principales fuentes de ingresos, ya que la información sesgada, que muchas veces desde su partido, desde la Junta de Extremadura, se facilita a los extremeños, pues ellos pueden tener una visión no real de lo que realmente se ingresa. Lo que llevamos de legislatura, su Gobierno, principalmente su consejera de Hacienda, nos traslada día sí y día también dos cuestiones. Por un lado, que Extremadura es maltratada por el Gobierno del infame Pedro Sánchez, y por otro, que su política fiscal ha conseguido que, bajando los impuestos, se haya recaudado más. Yo esa cuadratura del círculo veremos a ver si algún día conseguimos entenderla. A pesar de que esa bajada de impuestos realmente a los que han beneficiado es a los 1.200 extremeños más ricos con esa condonación, eso sí que es perdón, de 24 millones de euros. Pero el grueso de los ingresos de Extremadura no los genera el Gobierno de la señora Guardiola, provienen, como todos sabemos, como bien se ha dicho ya aquí anteriormente, del sistema de financiación autonómica y de las transferencias del Estado. Y es el Gobierno de España, en este caso, presidido por Pedro Sánchez, el que garantiza estas entregas a cuenta, el que aumenta los fondos europeos y el que ha hecho posible que Extremadura cuente, según sus propias palabras, de su propia consejera, de su propia presidenta, con recursos récord. De hecho, si se examinan las cifras con rigor, no los titulares ni los datos, sino los datos, nos damos cuenta de que más del 50% de los ingresos autonómicos proceden directamente del Estado y otro porcentaje importante de fondos europeos gestionados por el propio Gobierno central. En realidad, ustedes no están generando de forma autónoma los ingresos suficientes, lógicamente, y por eso está el sistema de financiación autonómica. Ustedes suelen presentar las cifras, llevan 2 años haciéndolo, como si fuera mérito propio de récord histórico de presupuestos, ocultando que las entregas a cuenta suben gracias al Gobierno socialista, no por ninguna política económica y fiscal de su Ejecutivo. Además, mientras presume de aliviar la carga fiscal, ha vaciado las arcas públicas, porque hay euros que no se deja de recaudar, hay euros que repercute, lógicamente, en los ingresos. Según la propia IREF, esta fiesta fiscal la acabaremos pagando todos los extremeños, con menos recursos en sanidad, educación y servicios públicos. Si analizamos los datos de los que disponemos, estas dos cuestiones que ustedes a bombo y platillo trasladan, creo que es difícil de creer, pero bueno, ante la duda le preguntamos cuál ha sido la evolución de los ingresos en el presente ejercicio desde que gobierna la señora Guardiola y el Partido Popular. Muchas gracias, señor Carrón. Muchas gracias, señor Garrote. A continuación, para responder a esta pregunta, por tiempo de 10 minutos y por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor Hernández Carrón, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, de nuevo. Señor Garrote, perdone la efusividad, pero bueno, a veces el debate lleva a eso, ¿no? Es un tema que a veces uno lo siente en esto, ¿no? Bueno, yo le agradezco la felicitación y, en efecto, se ha hecho un gran trabajo para presentar los presupuestos en tiempo y forma, y lo cual hay que felicitar a todo el equipo que hay en la Consejería de Hacienda y que tengo el honor de dirigir para hacer un trabajo en tiempo récord. Y tengo que decirle que estamos muy satisfechos y muy orgullosos de haber cumplido con el precepto estatutario, a diferencia de lo que está pasando en el Estado.
Mire, antes de entrar en el análisis detallado de los datos de evolución de los ingresos en el presente ejercicio, porque me preguntaba usted sobre los del presente ejercicio presupuestario, es decir, de 2025, permítame que comience, y ya le satisfago también la pregunta, un análisis general de lo que viene siendo la evolución de los ingresos en los últimos años. Y es que hay que decir que en términos globales, tras la pandemia, la evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Extremadura está siendo positiva. Y concretamente, en la evolución de los dos últimos ejercicios cerrados, 23 y 24, ha habido un incremento notable. Mire, aquí tiene una gráfica, por ejemplo, que le he sacado de 2020 hacia acá, un poco para ver gráficamente la evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma, con un incremento importante en 2021 de un 16,6%. Luego hubo un ligero retroceso, como ve usted, en 2022, de una bajada del 7%, ligada a los fondos que estaban destinados a la recuperación del COVID, ¿de acuerdo?, que era lógica, pero luego en 2023 y en 2024 hemos visto notables incrementos, especialmente en el ejercicio 24. Concretamente, en el ejercicio 24 ha habido una subida del 13,51%, lo cual son 711 millones de euros más. Es mucho los que contamos en 2024. La buena noticia es que ese gran incremento que de los ingresos que hubo en 2024, en 2025 la previsión es que se mantengan o, dependiendo de los meses que quedan de evolución del ejercicio, de este ejercicio, disminuyan, pero no mucho. Lo cual yo creo que es una buena noticia para todos, pues se consolida el incremento que se viene produciendo y que podríamos pensar que estos incrementos habían sido coyunturales o temporales, al menos para este ejercicio no parece que sufra grandes variaciones. Y ya entrando en el detalle, si analizamos la evolución de los ingresos, tomando como referencia, por ejemplo, el estado de situación con datos recién publicados, creo que hoy el Ministerio publica la ejecución de los ingresos correspondientes al mes de agosto de este año. Pues mire, significativamente hay que decir que comparándolo con los de 2024, que fueron significativamente altos, podemos observar pues, que hay efectos estacionales asociados a determinados ingresos que hacen que la cifra esté ahora mismo a mes de agosto siendo ligeramente negativa. Concretamente, hay una caída de los ingresos a mes de agosto comparado con el mes de agosto de 2024 del 19,9%, que ya supone una evolución mejor que en el mes de julio, que caían un 21,62%. Mire, si lo vemos por capítulo, el único capítulo que en estos momentos está creciendo en el mes de agosto era el capítulo 2, el capítulo de impuestos indirectos, que creció un 0,4%, gracias a la buena evolución del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que crecía un 16,8%. En el resto de capítulos, hasta el mes de agosto, están por debajo, han bajado, pero por efectos estacionales que paso a explicarle. Mire, la diferencia entre los dos ejercicios viene motivada por cuestiones temporales de recaudación de los ingresos, tanto de las transferencias del Estado como de las transferencias asociadas a fondos europeos. Las más relevantes, por hacer no tengo tiempo. En los capítulos 4 y 7, por ejemplo, se evidencia una caída hasta agosto del 9% y del 46% que obedece, como digo, a efectos coyunturales. Por un lado, las transferencias finalistas del Estado han experimentado con respecto al año anterior un desfase temporal motivado porque la comparativa de ambas anualidades arroja esta diferencia. Las transferencias relativas a las políticas activas de empleo en el ejercicio 2024 ya estaban imputadas en el mes de agosto por un importe de 62 millones de euros, correspondiendo a los dos primeros libramientos trimestrales del total que se recibieron en ese ejercicio, pero en este ejercicio 2025 no ha sido hasta el mes de septiembre cuando el Estado ha realizado la transferencia para este concepto por un montante de 54 millones correspondiente a esos dos primeros trimestres del reparto de 2025. Descontando los remanentes pendientes de imputar de ejercicios anteriores, que ya hemos debatido aquí. Además, en 2024 se recibieron fondos también de los últimos fondos provenientes del MR, que ya en 2025 no los tenemos, ¿de acuerdo? Eso también está haciendo que haya una disminución de los ingresos, y además una disminución importante. Por otro lado, y en relación a las transferencias finalistas de la Unión Europea, también hay cuestiones coyunturales. La diferencia entre agosto de cada anualidad se explica porque en el tercer trimestre de 2024 finalizaba el plazo para la certificación del FEDER 1420, como también del Fondo Social Europeo, por lo que se pudieron reconocer derechos de estos ingresos por un montante de 146 millones de euros y 64 respectivamente, mientras que en este ejercicio ya se han iniciado las tareas de verificación administrativa por parte de la Dirección General de Fondos Europeos y bueno, todavía no se ha conseguido que se certifiquen, aunque sí se prevé que se realizarán antes de que finalice el ejercicio y que por lo tanto esos ingresos computen, ¿de acuerdo? Pero hasta ahora no ha computado, teniendo en cuenta que en el ejercicio anterior computaron y además en gran cuantía.
Luego hay otra cuestión que usted tiene que también tener en cuenta, y usted me habla de la recaudación del Estado y del sistema de financiación. A pesar de la aprobación del Real Decreto 4/2024 de 26 de junio en agosto de 2024, no se había realizado la actualización efectiva de las entregas a cuentas correspondientes a este ejercicio. Esto se dilató hasta el mes de septiembre. Por el contrario, en 2025 y con la publicación del Real Decreto Ley 6/2025 de 17 de junio, la actualización de las entregas a cuentas se ha realizado parcialmente en junio y luego nos ha llegado, como ya le he explicado, en septiembre. Por lo tanto, los datos de comparación de ingresos de 25 sobre 24 faltan elementos, como estoy diciendo, para hacer una comparación homogénea. En cuanto a los tributos cedidos, hay que decir que bueno, hay una buena evolución de los tributos, de los ingresos de los tributos cedidos. Mire, le voy a dar algunos datos que son todavía provisionales. Impuestos, pero todavía no termina el año, ¿no? Impuestos de sucesiones y donaciones, hay una variación positiva del 23,76%. Impuestos de transmisiones patrimoniales, una variación ya del 18,87%. Actos jurídicos documentados, 16,30%. Las tasas sobre el juego permanecen invariables. El impuesto sobre determinados medios de transporte crece un 13,93%. Y el total de tasas en general crece en un 9,94%, el total de precios públicos un 5,86%, por lo cual en los tributos cedidos hay un incremento de casi el 15%. Buenos datos de ingresos en esos tributos, señorías, que están reforzando un poco las caídas que se están produciendo en otros factores. ¿Cuál es la previsión a final de año? Bueno, como le he dicho, la previsión de cierre es que se mantenga, de acuerdo, y a falta de los datos de recaudación del último trimestre del año, estimamos que para este ejercicio puede haber una ligera disminución, se mantenga o haya una ligera disminución, fundamentalmente porque, como digo, en 2024 excepcionalmente nos llegaron una serie de ingresos que ya no nos llegan, que son fundamentalmente los del MR. El MR ya ha dejado de mandar ingresos, ahora ya estamos en la fase de ejecución pura y hay que gastarlos antes de las fechas comprometidas. Y entonces esos menores ingresos del mecanismo de recuperación en términos de contabilidad, hay que decir que son neutros, lo que podemos considerar es que pues no vamos a lo mejor a mantener el nivel de ingresos, pero la caída que se prevé a final de año no va a ser sustantiva, en torno al 1,5%, y veremos un poco la evolución de las distintas cuestiones que, como digo, pues son muy variables. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández Carrón. A continuación, en su turno de réplica, tiene la palabra el señor Garrote Ledesma por tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera. Muchas gracias, señor Hernández Carrón, por esa abrumadora cantidad de datos que nos facilita. En general, ustedes, aparte de esos datos concretos, habitualmente hablan de que Extremadura más bien recauda más gracias a sus rebajas fiscales. Pero yo creo que la recaudación ha aumentado, sí, pero no gracias a su política fiscal, sino gracias a las medidas que ha tomado en marcha el Gobierno de España, porque fue el Gobierno socialista el que aprobó la reforma laboral, el que ha traído estabilidad al empleo, fue el Gobierno socialista el que subió el salario mínimo, mejorando el poder adquisitivo de miles de extremeños, fue el Gobierno socialista el que apostó por los fondos europeos, por la reindustrialización y por las energías renovables, y gracias a eso hay más gente trabajando, más consumo, más actividad y, por tanto, más ingresos tributarios. Así que atribuirse esos méritos ajenos, creo que no han recaudado más por bajar impuestos, han recaudado más porque la economía española va bien y eso, lógicamente, afecta a Extremadura. Pero la realidad es que la economía de España, pues eso, hay récord de empleo, más afiliados a la Seguridad Social, menos paro juvenil, más salarios dignos y una economía que crece por encima de la media europea. Estas medidas son las que han generado más empleo, más consumo y, por tanto, más ingresos tributarios. Yo creo que en eso estaremos de acuerdo. No ha sido su bajada de impuestos, ha sido la recuperación económica impulsada por el Gobierno central. Y, mientras tanto, ustedes se dedican a bajar los impuestos a los que más tienen, que es lo que llevan haciendo. Han recortado los tramos altos del IRPF y presumen de aliviar la carga fiscal. Pero ¿a quién realmente alivian esa carga, señor Hernández Carrón? Porque el pequeño autónomo, el pensionista, las familias trabajadoras no se han beneficiado de esa rebaja. Además, dice que han puesto 120 millones en manos de los extremeños. O sea, eso quiere decir que cada extremeño, que somos 1 millón, pues teóricamente se ha visto beneficiado de 120 euros. Entonces, bueno, yo no sé si usted conoce alguna familia extremeña que de 3 o 4 miembros que se haya beneficiado de su política fiscal y de su bajada de impuestos en 500, 400, 500 euros. Yo creo que los beneficiarios siguen siendo los mismos. Esa rebaja fiscal afecta a los que más tienen y cada euro que se perdona a una gran fortuna o a alguien que tiene una renta alta, pues lógicamente repercute en la sanidad pública, en la educación, lógicamente en la dependencia y también en los ayuntamientos.
Y lo más grave que además de hacer una política fiscal injusta pretenden culpar al Gobierno de España de los problemas de financiación. Pero los datos son muy claros. Las entregas a cuenta de Extremadura han subido con el Gobierno central de Pedro Sánchez un 34% y los fondos europeos de nuestra región también han recibido una inversión pública histórica, más que nunca. Como bien saben, el próximo ejercicio las entregas a cuenta alcanzarán en este ejercicio 4.461 millones de euros. Un compromiso del Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas, porque esto, a pesar de lo que te he dicho anteriormente, no ocurría cuando el Partido Popular gobernaba, porque yo creo que todos conocemos a un ministro, con el señor Montoro, que aparte de dedicarse a sus cosas, también asfixió a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a muchos españoles, señor Hernández Carrón. Las entregas del Estado a las comunidades autónomas pueden realizarse de una manera u otra, y eso depende del Gobierno que esté en el Estado, en la Nación, y de qué idea tenga de hacer esas entregas a cuentas. ¿Que hay que mejorar el sistema de financiación autonómica, que sea más justo, que pueda beneficiar más a Extremadura? Por supuesto que estamos de acuerdo, pero, señor Hernández Carrón, desde el diálogo y el consenso y no desde el enfrentamiento continuo, que yo creo que lo que ustedes tienen permanentemente con el Gobierno de la Nación. Cada año ustedes presentan los presupuestos como los más altos de la historia y para eso, lógicamente, necesitan ingresos más altos de la historia, pero no cuentan toda la verdad sobre los ingresos. Ustedes presumen de mayor recaudación, pero los datos demuestran que en 2023 la recaudación del IRPF subió, por lo cual no es achacable a su política fiscal. Ustedes han eliminado o bonificado profundamente el impuesto de patrimonio, lo que es un alivio fiscal, pero para las grandes fortunas. Dependemos en gran parte del Estado. Extremadura generó por impuestos estatales sobre 2.000 millones de euros. Lógicamente, apenas el 27% de lo que supone los ingresos, el estado de ingresos en el presupuesto. Este año, por ejemplo, los tributos propios no han subido, según la información que tenemos. Tendremos que verlo cuando termine este ejercicio. Yo creo que lo suyo, más que política fiscal, pues, lógicamente, señor Hernández Carrón, es populismo fiscal. No hay dinero, recortan y al final eso repercute en los servicios públicos de Extremadura, porque bajar impuestos para ricos no es progreso, yo creo que es retroceso. Y mientras ustedes se felicitan por sus cuentas históricas, hay hospitales sin personal, suficientes colegios con falta de recursos, ayuntamientos que no pueden asumir las cargas porque la Junta no les transfiere lo prometido en tiempo y forma, colectivos profesionales como docentes, sanitarios y bomberos, a los que no se les equipara salarialmente. Así que, para beneficio de los extremeños, yo creo que es mejor que dejen ustedes esa confrontación permanente con el Gobierno central y de que el problema no está en Madrid, el problema está aquí en Mérida. Ustedes renuncian a ingresar lo que necesita y luego piden al Estado que le tape los agujeros. Yo creo que deben de abandonar ese discurso confrontista y ponerse a trabajar y a consensuar con el resto de comunidades autónomas y con el Gobierno de la Nación un sistema de financiación justo, en el cual eso estaremos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Garrote. Para el turno de dúplica, por parte de la Junta de Extremadura, el señor Hernández Carrón tiene un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Garrote, yo creo que usted no se ha enterado todavía de en qué ha consistido la rebaja fiscal del IRPF del Partido Popular en Extremadura. Bajamos los dos tramos más bajos y subimos los más altos. Yo creo que usted no se ha enterado. Es decir, a los tramos, el segundo y el tercer tramo, bajamos el tipo impositivo, que teníamos el más alto de España, y a los tramos más altos los subimos para compensar la bajada. Eso lo que nos ha producido es mayor recaudación. Mire, datos de recaudación de la agencia tributaria publicados, los puede usted comprobar, en el mes de agosto de este año. Ingresos netos sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, delegación de Extremadura, incremento del 13,8%. 719 millones en 2024, 818 este. En el Estado, en ese mismo periodo, el incremento ha sido del 11,4%. Estamos recaudando por encima de lo que es el promedio del Estado, señoría. Por lo tanto, estos datos demuestran que la bajada fiscal sí tiene efectos. Es decir, reducir el IRPF en dos tramos bajos e incrementar en dos tramos altos, aquí tiene usted el resultado. Estos son datos de la agencia tributaria, ¿eh? Yo no me los invento. Y usted habla de que el Gobierno de Sánchez nos está dando más recaudación. Pues mire, no. Esto es gracias al esfuerzo de los españoles. Les recuerdo que desde 2019 el Gobierno de Sánchez recauda más porque ha subido 94 impuestos, señoría. Si hay más recaudación es porque se están incrementando los impuestos. Hay una subida y un incremento en 94 impuestos. Es que el señor Sánchez solo le ha faltado poner impuestos a los ceniceros. Señor Garrote, 94 impuestos
Y nosotros lo que estamos haciendo es que ese aumento de la recaudación se la estamos redistribuyendo a los extremeños. ¿Cómo? Aumentando los presupuestos, a diferencia de lo que hacían ustedes. Ustedes se lo quedaban. Y se lo dijimos. Se lo dijimos en el último presupuesto que ustedes trajeron a la Asamblea cuando estábamos en la oposición. Redistribuyan el incremento de la recaudación con mayores bajadas fiscales. No quisieron. Al final los extremeños hablaron. Pero mire, desde 2019 España ha incrementado su carga fiscal en un 1,9 puntos del PIB. Es que la carga fiscal que están incrementando es brutal a los españoles, mientras que el promedio para el conjunto de la Unión Europea arroja un descenso de 0,9%. Y me habla usted de más trabajadores y más recaudación del IRPF. En parte, señoría, en parte. Hay una parte que usted no cuenta, que es la deflactación, la subida en frío. Porque, mire, además de que el señor Sánchez ha aumentado el impuesto de la renta en 13 puntos bajo su mandato, las bases imponibles sobre las que recae este gravamen han subido un 30%, pero los ingresos obtenidos por este tributo han crecido un 47%. Por lo tanto, la subida en frío ha sido del 57% más. El grueso del incremento se explica, como le digo, por la no deflactación de la tarifa del IRPF, que ha activado una importante subida encubierta de la presión fiscal. Hay países como Italia que deflactan automáticamente la tarifa de su IRPF por ley. En España no. Aquí te suben el sueldo, pasas de tramo y aunque cobras más, tienes que pagar más el impuesto porque el nuevo tramo no está deflactado, no está adecuado. Así, de 2019 a 2023, la recaudación del IRPF ha aumentado 27.600 millones de euros a raíz de la progresividad en frío, de la no deflactación. No deflactar el IRPF ha supuesto un golpe en esos años de 563 euros más por persona. Oiga, ¿cómo no vamos a recaudar más si están inflando de impuestos a los españoles y a los extremeños? Mire, comparando el IRPF de 2024 con el de 2008, se puede apreciar que la no deflactación del impuesto ha elevado sustancialmente el tipo medio efectivo abonado por los contribuyentes, con subidas de entre el 45 y el 60% para los distintos niveles de renta. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno de María Guardiola? Intentar amortiguar esta brutal subida para los trabajadores que pagan el IRPF, porque es brutal la subida por la deflactación, aparte de la subida de los tipos. Oiga, nosotros lo que estamos haciendo es intentar amortiguar un poco. Pero, ¿está usted en contra de la bajada de impuestos? ¿Sí o no? Díganoslo. Porque ustedes han propuesto ahora en la negociación presupuestaria una bajada de impuestos del IRPF. Entonces, ¿están a favor o están en contra? Claro, esto es al final, como yo digo, las teclas que se tocan del piano. Depende de qué teclas toquemos, ¿verdad, señor Garrote? Entonces, la bajada de impuestos, no, pero sí, o a medias, ¿no? Dependiendo de quién gobierne. Si gobierna el PP, no. Si gobierna el PSOE, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, claro. Bueno, yo lo que creo... Sí, ya termino. Yo lo que creo es que... Espere, señor Carrón, espere. No, intenten no responderse, ¿vale? Gracias, disculpe, presidente, disculpe si he invitado al señor Garrota que me conteste. Adelante. No, disculpe. Aunque le queda poco tiempo. Sí, ya termino. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el Gobierno de María Guardiola es devolver a los extremeños el esfuerzo que están haciendo. 94 impuestos que ha puesto el señor Sánchez, que ha incrementado el señor Sánchez, creación de nuevos impuestos, más la no deflactación de la tarifa del IRPF, el Gobierno de María Guardiola lo que ha hecho ha sido amortiguar la brutal subida. Hay margen, señoría. Ustedes mismos han propuesto una bajada del IRPF. Hay margen. Y creo que es justicia redistribuir el incremento de recaudación entre los extremeños. Lo que le achacamos al Gobierno del señor Sánchez no es que haya mayores entregas a cuenta, no. Porque esas no son del señor Sánchez, son del sistema de financiación. Lo que le decimos al señor Sánchez y le achacamos desde Extremadura es que no se cierre Almaraz, que haya más autovías y que los trenes de Extremadura funcionen mejor. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Andrés Carrón. Llegados a este punto, le agradezco nuevamente que haya comparecido en esta Comisión de Hacienda y le invito a quedarse, si así lo desea, al desarrollo de la misma, porque pasamos al tercer punto del orden del día y si no, pues